Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un tema que estoy seguro, los va a cautivar. Yo estoy aquí súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que siento que es muy especial. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo del espectáculo, ese universo fascinante donde las luces, las cámaras y el glamour se mezclan con las emociones más profundas. Y por supuesto vamos a hablar de un tema que siempre genera interés, debate y sobre todo, mucha empatía, la vida personal y en particular, las relaciones sentimentales de una de las figuras más queridas y admiradas en el panorama internacional, Kerem Bürsin. Para aquellos que aún no lo conocen, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre mundial, un hombre de un talento descomunal y un carisma que trasciende fronteras. Conocido por sus papeles en series exitosas como Love is in the Air y The Magnificent Seven, Kerem no solo ha conquistado la pantalla con su habilidad interpretativa, sino que también ha robado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su personalidad encantadora lo han convertido en un ícono de la televisión y en un referente para muchos. Y como es natural, cuando hablamos de figuras públicas, la vida personal, y en especial el amor, siempre se convierte en un tema de gran interés. Los fans ávidos de conocer más sobre sus ídolos siguen de cerca cada paso, cada declaración, cada gesto. Y es precisamente sobre un gesto, un acto inesperado, que hoy vamos a sumergirnos. Un gesto que ha sorprendido a muchos y que, estoy seguro, tocará la fibra sensible de sus seguidores. Vamos a desentrañar la historia detrás de este gesto, que involucra a Kerem y a una persona muy especial en su vida, una expareja. Una relación que, como todas, tuvo sus momentos de alegría, de pasión, de complicidad, pero que finalmente llegó a su fin. Prepárense porque esto es algo que nos habla mucho sobre la nobleza, la madurez y la capacidad de amar de una persona, incluso cuando el amor romántico ha terminado. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, quiero hacerles una petición, una que siempre hago, pero que es esencial para el crecimiento de nuestro canal. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de nuestra comunidad pero aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas y mucho más. Queremos ser su fuente de información y entretenimiento en este apasionante mundo. Así que no lo duden, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y ahora sí, comencemos con la historia. Como les decía, hoy vamos a hablar de un gesto inesperado de Kerem Bürsin. Un gesto que, a mi parecer, revela mucho sobre su carácter y su forma de ser. Este gesto ocurrió en un momento que, lamentablemente, no es precisamente de alegría, sino de dificultad. Como muchos saben, las relaciones amorosas, incluso las más intensas y apasionadas, a veces, por diferentes motivos, llegan a su fin. Y en la vida de Kerem, como en la de todos, ha habido relaciones que han marcado un antes y un después. Una de esas relaciones que capturó la atención de todos fue la que mantuvo con una de sus coprotagonistas. Y aunque no la mencionaremos directamente por respeto a su privacidad, todos sabemos a quién nos referimos. La química que surgió en el set de rodaje de una serie muy popular, que rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad. La relación entre Kerem y esta persona, que se formó precisamente durante el rodaje de la serie, fue muy mediática y seguida de cerca por los fans. Eran una pareja que irradiaba felicidad, amor y complicidad. Las fotos, las entrevistas, las apariciones públicas, las muestras de cariño, todo el mundo se deshacía en halagos hacia ellos. Parecían ser la pareja perfecta, la imagen del amor idealizado. Y por un tiempo lo fueron. Compartían sonrisas, miradas cómplices y gestos de afecto que encendían la imaginación de sus seguidores. Sin embargo, como sucede en la vida real, el amor, a veces, se transforma. Evoluciona, madura o simplemente cambia de dirección. Las circunstancias, las prioridades, las necesidades de cada persona pueden variar, y lo que antes era una fuente de felicidad y conexión, puede dejar de serlo. Y así fue como, tras un tiempo, la relación llegó a su fin. Como suele pasar en estos casos, la ruptura fue seguida de especulaciones, rumores y todo tipo de comentarios. Los fans, siempre curiosos, se preguntaban qué había pasado, por qué había terminado el amor que parecía tan fuerte.
Se preguntaban si había infidelidades, sí. Había discusiones, si había terceros en discordia. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se apresuraron a sacar conclusiones y a alimentar la curiosidad del público. Pero, como suele ser habitual, los detalles concretos de la ruptura se mantuvieron en privado. Kerem y su expareja, demostrando una madurez admirable, decidieron respetar su intimidad y no airear públicamente los motivos de su separación. Eligieron el silencio, la discreción y el respeto mutuo, en lugar de la exposición mediática y el drama. Y eso, amigos, ya dice mucho sobre la clase y la nobleza de ambos. Lo importante aquí es que a pesar de la separación, Kerem Bürsin demostró una actitud que lo engrandece como persona, la madurez y el respeto. A pesar de que las circunstancias de la ruptura fueron como fueron, Kerem siempre se ha mantenido discreto y ha mostrado respeto por su expareja. Nunca ha hecho declaraciones negativas, nunca ha emitido juicios, nunca ha revelado detalles íntimos. Y eso, en un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en un espectáculo público, es algo digno de admirar. Y aquí es donde entra en juego el gesto inesperado del que les hablo. Recientemente su expareja ha estado atravesando un momento difícil, una situación personal delicada, que ha afectado a muchas personas que la estiman. Una situación que por su naturaleza ha generado preocupación y empatía. Ante esta situación y en lugar de optar por el silencio, por el distanciamiento, por la indiferencia, Kerem Bürsin tomó una decisión que sorprendió a muchos pero que al mismo tiempo reveló su verdadera personalidad. En vez de distanciarse, Kerem decidió acercarse y ofrecer su apoyo. Un apoyo que, aunque discreto y alejado de los reflectores, fue sumamente significativo. No se trató de un gesto público buscando reflectores o aplausos. No se trató de una declaración en redes sociales, buscando generar titulares y likes. Fue algo mucho más íntimo y personal. Kerem se puso en contacto, ofreció su apoyo moral, demostrando que a pesar de haber terminado la relación sentimental, el cariño, el respeto y la preocupación por el bienestar de la otra persona perduraban. Ofreció una mano amiga, un hombro sobre el cual apoyarse en un momento de dificultad. Este gesto, aunque discreto, no pasó desapercibido para las personas cercanas a ambos, quienes quedaron impresionadas por la madurez, la empatía y la nobleza de Kerem. Quedaron impactadas por su capacidad de dejar a un lado el pasado, de superar cualquier resentimiento y de ofrecer su apoyo incondicional. Este acto, en esencia, es una demostración de que Kerem Bürsin es mucho más que un actor famoso. Es una persona que tiene valores, que se preocupa por los demás, y que antepone la empatía y el respeto a cualquier otra cosa. Es una lección que nos enseña que a pesar de los momentos difíciles, siempre es posible actuar con nobleza y demostrar que el cariño y la buena voluntad pueden perdurar, incluso después de que el amor romántico haya terminado. En un mundo donde las rupturas a menudo están marcadas por la amargura, el resentimiento y la venganza, el gesto de Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo se pueden afrontar las situaciones difíciles con clase, elegancia y sobre todo con humanidad. Es un ejemplo de cómo se pueden dejar a un lado los egos y las heridas, y de cómo se puede priorizar el bienestar de la otra persona. Es importante aclarar que no estamos aquí para juzgar ni especular sobre los detalles de la relación, ni sobre los motivos de la ruptura. No es nuestro objetivo entrar en detalles íntimos ni en chismorreos. Lo que queremos destacar, lo que nos interesa, es el gesto de Kerem, su capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ofrecer su apoyo en un momento de dificultad. Eso es lo que realmente importa. Lo importante es reconocer la empatía y la humanidad de Kerem, su capacidad de dejar a un lado el ego y la frustración, y de tender una mano a quien lo necesita. Reconocer la importancia de la madurez emocional y de la capacidad de perdonar, incluso cuando las cosas no han salido como se esperaba. Y es crucial señalar que esta acción no resta valor a la nueva vida de Kerem, ni a sus futuras relaciones. Simplemente demuestra que es una persona con un gran corazón y con una madurez emocional admirable. No es un acto que deba interpretarse como una señal de arrepentimiento o de deseo de volver al pasado. Es un acto de bondad, de respeto y de cariño. Es una muestra de que a pesar de las circunstancias, el vínculo humano puede perdurar. Este gesto de Kerem Bürsin también nos recuerda la importancia de la privacidad. Aunque la vida de los famosos está expuesta al escrutinio público, es fundamental respetar sus decisiones y su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. No es necesario saber todos los detalles, no es necesario juzgar.
Lo que sí es importante es reconocer y valorar la actitud de Kerem, su capacidad para actuar con empatía y respeto, incluso cuando las cámaras no están mirando. En un mundo ideal, todos deberíamos aspirar a ser un poco más como Kerem Bürsin. No digo que todos tengamos que ser famosos actores de televisión, sino que todos deberíamos tratar de ser personas más empáticas, más comprensivas y más capaces de ofrecer apoyo a quienes lo necesitan, sin importar las circunstancias. Deberíamos esforzarnos por cultivar la madurez emocional y por aprender a perdonar, a dejar atrás el rencor y a priorizar el bienestar de los demás. La reacción del público ante este gesto ha sido, en su mayoría, positiva y llena de admiración. Los fans de Kerem, aquellos que lo siguen desde hace años y que conocen su trabajo y su personalidad, han expresado su admiración y su orgullo por su ídolo. Han reconocido la nobleza de su actitud y han destacado la importancia de la madurez emocional y del respeto mutuo. Han demostrado que además de admirar su talento en la pantalla, también valoran su calidad humana y sus valores. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, con comentarios de elogio y con muestras de cariño. Han celebrado su gesto como un ejemplo a seguir, como una lección de vida y como una muestra de que el amor, en sus diferentes formas, puede trascender las barreras del tiempo y las circunstancias. La historia de Kerem Bürsin nos sirve de ejemplo de que el éxito no solo se mide en fama y fortuna, sino también en la calidad de las relaciones que construimos y en la forma en que tratamos a los demás. Es una lección sobre la importancia del respeto, la empatía y la nobleza, valores que en última instancia, son mucho más importantes que cualquier premio o reconocimiento. Es un recordatorio de que la fama y el éxito pueden ser efímeros, pero los valores humanos perduran para siempre. Además, este gesto de Kerem también es un recordatorio de que las relaciones pueden terminar, pero el respeto y la amistad pueden perdurar. Es una muestra de que a pesar de los desencuentros y las dificultades, siempre es posible mantener una relación cordial y amable con las personas que hemos compartido momentos importantes en nuestra vida. Es un ejemplo de que el final de una relación romántica no significa el fin de la empatía, del cariño y de la buena voluntad. Es un ejemplo de que la vida está llena de ciclos y de cambios, y que es importante aprender a aceptar esos cambios con madurez y con serenidad. Es un ejemplo de que la capacidad de perdonar y de comprender a los demás es una de las cualidades más valiosas que podemos tener. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y de los momentos dolorosos, siempre hay una luz al final del túnel. Y que en esos momentos el apoyo de las personas que nos quieren y nos respetan puede ser fundamental para salir adelante. En resumen, el gesto inesperado de Kerem Bürsin es un ejemplo de madurez, empatía y respeto. Es una muestra de que incluso en momentos difíciles, es posible actuar con nobleza y demostrar que el cariño y la buena voluntad pueden perdurar. Es una lección para todos nosotros sobre la importancia de la empatía, el respeto y la madurez emocional en las relaciones humanas. Es un recordatorio de que en la vida, lo más importante no es la fama, ni el dinero, ni el éxito profesional, sino la calidad de las relaciones que construimos y la forma en que tratamos a los demás. Este gesto nos enseña que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar, de perdonar y de apoyar a los demás, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Nos enseña que la empatía y la compasión son valores fundamentales para construir un mundo mejor. Además, este gesto nos demuestra que Kerem Bürsin no es solo un actor talentoso, sino también una persona con un gran corazón y con una madurez emocional admirable. Es un ejemplo a seguir, un modelo a imitar, un recordatorio de que todos podemos ser mejores personas si nos esforzamos por ser más empáticos, más comprensivos y más respetuosos con los demás. Y por supuesto, este gesto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la forma en que las afrontamos. Nos invita a preguntarnos si estamos siendo lo suficientemente empáticos, si estamos siendo lo suficientemente respetuosos y si estamos siendo capaces de perdonar y de apoyar a quienes nos rodean. En definitiva, el gesto de Kerem Bürsin es una lección de vida, una lección de amor, una lección de humanidad. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y de los desafíos, siempre podemos elegir actuar con nobleza y demostrar que el cariño y la buena voluntad pueden perdurar, incluso después de que el amor romántico haya terminado. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta historia sobre Kerem Bürsin. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la personalidad de este talentoso actor. ¿Qué opinan ustedes del gesto de Kerem? ¿Creen que es importante mostrar respeto y apoyo a las exparejas?
¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan, cómo se sienten y qué reflexión les ha generado esta historia. Recuerden que este canal es para ustedes, así que por favor, déjenme saber qué más les gustaría ver. ¿Qué otros temas les interesan? ¿Qué otras celebridades les gustaría que analizáramos? ¿Qué tipo de contenido les gustaría que creáramos? Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar cada día. Suscríbanse si aún no lo han hecho, denle like al vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir esta historia y a inspirar a más personas con la actitud de Kerem Bürsin. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Queremos seguir creando contenido de calidad que les guste y les aporte algo positivo. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entrevistas sobre el fascinante mundo del espectáculo. Hasta pronto. Un fuerte abrazo y que tengan un día lleno de alegría y de amor. Adiós.